Hola, somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy os voy a explicar el concepto de qué es el activo neto de una empresa o un proyecto. Fijaros, lo primero que tenemos que saber es que todos los proyectos o empresas necesitan invertir su dinero en una serie de activos, ¿de acuerdo? El balance de situación está formado por el activo y este activo es financiado con patrimonio neto, yo lo llamo en inglés equity, y por otro lado por pasivos, deudas con terceros, ¿de acuerdo? Esta ecuación del balance de situación es lo que se conoce como el balance de situación, el contable. Sin embargo, nosotros podemos tener también lo que se llama un balance de situación financiero. ¿Y el balance de situación financiero con qué trabaja? Trabaja por un lado, en el lado derecho, con financiación por equity, es decir, socios, lo que hemos llamado accionistas, o en castellano, patrimonio neto, y por otro lado, con deuda financiera. Deuda financiera a corto plazo o a largo plazo. ¿Y esta financiación en qué la utiliza? Pues básicamente esta financiación la va a utilizar en lo que se denominan los activos netos. Esta es la estructura de un balance de situación a nivel financiero. Y ahora el activo neto, se define como, tiene dos términos, las necesidades operativas de fondos más la inversión para comprar activo no corriente, es decir, más el activo no corriente, neto. Fijaros que todos los proyectos para funcionar y todas las empresas para funcionar necesitan dos términos. Por un lado, necesitamos comprar activo no corriente. Este activo no corriente es aquel activo que va a estar más de un año en la empresa. Además de estar más de un año en la empresa, se considera una infraestructura a largo plazo y crítica, que si nosotros no tenemos esta infraestructura, nosotros no podemos fabricar ni vender el producto o servicio. ¿Qué tipos de activos no corriente netos tenemos? Tenemos por un lado los tangibles, los intangibles y los financieros a largo plazo. Yo en esta explicación no voy a hablar de los financieros a largo plazo, ¿de acuerdo? Los voy a excluir. Dentro de los tangibles, ¿qué podemos necesitar? Pues por ejemplo un terreno, un vehículo, un edificio, reformar un edificio, podemos necesitar también maquinaria, vehículos, ¿no? Elementos de transporte, que los he dicho aquí anteriormente, equipos informáticos, mobiliario. Estos serían los principales activos no corrientes tangibles. Por otro lado tenemos los intangibles, donde tenemos fundamentalmente la marca, la propiedad intelectual o industrial, donde la marca también estaría, pero las patentes estarían incluidas aquí, el desarrollo de software, ¿de acuerdo? Recordar, no el pago de una licencia, lo que se denomina el fondo de comercio, ¿de acuerdo? Fondo de comercio es la diferencia entre el precio pagado por una empresa y su valor contable, ¿de acuerdo? Fijaros que el valor contable de una empresa sería el equity. Imaginaros que nuestro equity contablemente vale 100 millones, pero nosotros pagamos por esta empresa 300 millones. Obviamente el precio pagado o de mercado sería 300, pero cuando vamos al balance de situación su equity solo vale 100. Luego aflora, no aparece como fondo de comercio 200 millones de euros. Y eso obviamente es un valor intangible, no lo vemos en el balance de situación de esta empresa. De manera real no lo podemos tocar. Y aparte, dentro de los intangibles tenemos otro más, que es todo el tema de franquicias, ¿no? El derecho a usar, por ejemplo, la marca de McDonald's por el periodo de tiempo 10 años. Entonces, fijaros, este activo no corriente neto, para que nosotros lo podamos tener en una empresa hay que comprarlo. Y para poder comprarlo hay que hacer un plan de inversiones. ¿Qué es el plan de inversiones? El dinero que nos gastamos para comprar el activo neto o infraestructura fija de esta empresa, que si no la tenemos no podemos fabricar ni vender el producto o servicio. A este plan de inversiones en inglés se le llama CAPEX, Capital Expenditures, ¿de acuerdo? Y como os digo, es uno de los elementos del activo neto. Obviamente es uno de los elementos a largo plazo. ¿Dónde tenéis una explicación de lo que es el CAPEX y el activo no corriente neto? Pues fijaros, la tenéis aquí. En este playlist
si nosotros nos vamos al plan financiero, que está aquí abajo, y aquí vais a ver una serie de vídeos donde veis que aquí está explicado, mirad, aquí, en este vídeo de aquí, que es el ¿Quieres CAPEX, vivir una experiencia inolvidable? plan de Descubre inversiones. Madrid desde el Hotel Riu Plaza. Ubicado en pleno Con amplias amplias habitaciones, un exquisito desayuno, Y luego, por otro lado, increíble fijaros que aquí tenemos cómo estimar la vida útil de los activos no corrientes, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos esa parte que está relacionada con el finalmente con el activo no corriente, ¿de acuerdo? Por otro lado, como hemos comentado, el activo neto tiene otra parte que serían las necesidades operativas de fondos, ¿de acuerdo? Fijaros que las necesidades operativas de fondos, que también las explico en otro vídeo, las tengo aquí explicadas, ¿de acuerdo? Las necesidades operativas de fondos las tengo explicadas en un playlist, por ejemplo, este de los KPIs. Veis que aquí, este último vídeo, que son las necesidades operativas de fondos, están explicadas conceptualmente, y además estoy subiendo otro vídeo donde las estoy explicando cómo modelizarlas con un ejemplo práctico. Veis aquí aparece vídeo eliminado aquí abajo, pero aquí aparecerá cómo estimar las necesidades operativas de fondos, un ejemplo práctico, ¿de acuerdo? Volviendo a la explicación, ¿qué serían las necesidades operativas de fondos? Pues mirad, las necesidades operativas de fondos se definen como el exceso de inversión o de dinero que nosotros tenemos que invertir en un negocio para su operativa o funcionamiento, ¿vale? Este exceso de inversión se hace sobre el pasivo corriente operativo, lo que se llama la financiación espontánea. Todos los negocios, a la hora de operar o por estar funcionando, obtienen una financiación sin coste explícito, es decir, sin un coste financiero explícito, relacionada con compra de materia prima, es decir, pago a proveedores, ¿de acuerdo? Todo el tema de impuestos relacionados con el IVA, el impuesto de sociedades, la seguridad social. Bueno, por el mero hecho de operar, nosotros estamos difiriendo el pago de estas magnitudes. Luego nos estamos financiando gratuitamente, es decir, aparece una financiación espontánea. Y ahora, esta financiación obviamente tiene en cuenta la contrapartida, que sería el activo corriente operativo. En el activo corriente operativo, ¿qué elementos tenemos? Pues relacionados con la operativa del negocio, la caja operativa, el nivel de existencias y los clientes, es decir, ventas no cobradas. Entonces, fijaros que el NOF que nos está dando como el NOF se define como el activo corriente operativo, ¿de acuerdo? Menos el pasivo corriente operativo. ¿Esto que nos estaría diciendo? Que si este es el activo corriente operativo y este es nuestro pasivo corriente operativo, el NOF sería esta barrita negrita que estoy poniendo aquí. ¿Y esto qué sería? El exceso o inversión, exceso sobre el pasivo corriente operativo que nosotros tenemos que invertir para poder llevar a cabo la operativa del negocio. Y responde obviamente a cuestiones de funcionamiento. Fijaros que, por tanto, esto hace alusión al corto plazo, el NOF, mientras que el activo no corriente neto hace alusión al largo plazo. Entonces, fijaros que al final, ¿qué necesitamos? Pues fijaros, los proyectos necesitan activo neto para llevarse a cabo. Este activo neto se financia con accionistas, equity y deuda financiera. Y este activo neto lo invertimos, obviamente, este dinero que hemos captado por la financiación, pues la empresa lo invierte en activo neto. Este activo neto se invierte y debe generar flujo de caja o dinero o rentabilidad. ¿De acuerdo? Por tanto, este activo neto tiene un componente a corto plazo más un componente a largo plazo. Este componente a corto plazo, que hace alusión al funcionamiento del negocio, lo vamos a llamar NOF. Y este componente que hace alusión al largo plazo y a esa infraestructura crítica, ¿no? A comprar esa infraestructura crítica que necesitamos tener, lo vamos a llamar activo no corriente neto. Por favor, no confundáis el activo no corriente neto con el activo neto. Por otro lado, el NOF se define como el activo corriente operativo menos el pasivo corriente operativo, y esto es igual a caja operativa más existencias más clientes menos proveedores menos la parte de impuestos. Recordar que el NOF también, esta es la fórmula correcta, se puede simplificar,
quitando la parte de impuestos a veces, y hay veces que veis la fórmula también simplificada quitando la caja operativa, ¿de acuerdo? Y se pone en su mínima expresión como existencias, clientes y proveedores. Por otro lado, el activo no corriente es esa infraestructura fija que para tenerla hay que hacer un plan de inversiones, que nosotros en inglés lo llamamos CAPEX. Y entonces, por ejemplo, imaginaros un proyecto, ¿no?, donde nosotros tenemos que tener una caja operativa de 10.000 euros, un nivel de existencias de 20.000, los clientes nos deben 30.000, los proveedores son 15 y los impuestos son 5. Pues fijaros que a nivel de NOF nosotros tendríamos que invertir un dinero, en este caso 10 más 20, 30 más 30, 60 menos 20, 40. Tendríamos que invertir, vamos a suponer, 40.000 euros para la operativa a corto plazo, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que a nivel de infraestructura, ¿no?, para comprar activo no corriente, es decir, este largo plazo, nosotros necesitamos comprar activos tangibles e intangibles, los que hemos mencionado en estos dos puntos, ¿no? Maquinaria, terrenos, vehículos, edificios, registrar la marca, desarrollo de software. Vamos a suponer que necesitamos por 160.000 euros. Fijaros que nosotros tenemos que hacer una inversión total en activo neto, ¿de acuerdo? En este caso, 200.000 euros, ¿de acuerdo? Y ahora, como os comentaba anteriormente, ¿quién nos va a financiar estos 200.000 euros? Pues obviamente los accionistas, el equity y préstamos bancarios, deuda financiera. Fijaros que la deuda financiera sí tiene coste explícito. Fijaros que yo pido un préstamo deuda financiera, imaginaros que de estos 200.000 euros, 50.000 son un préstamo a 3 años, es un préstamo francés y tiene un coste de intereses del 5%. Fijaros que esto es explícito, está explicitado qué interés anual pago. Sin embargo, en las NOF, ¿de acuerdo?, cuando nosotros ponemos aquí, por ejemplo, proveedores, si nosotros pagamos a los proveedores a 45 días y hemos hecho compras de materia prima por 30.000, en este caso por 15.000 euros, fijaros que aquí no está especificado un tipo de interés. Es decir, no hay un coste explícito. Obviamente debe haber repercutido aquí un coste implícito que ellos nos deben estar cargando en estos 15.000 euros, pero no está explicitado, ¿de acuerdo? Por eso, en este caso, las NOF tienen una parte de pasivo espontáneo o financiación sin coste explícito, ¿de acuerdo? Que son estos dos términos, proveedores y impuestos. Bueno, recordar que somos One Minute Sensei y espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad. Muchas gracias.